Bien, buenos días, ¿cómo están? Me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Moirano. Soy contador público, licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, con diploma en Computación de la Facultad de Ingeniería, profesor agregado grado 4 de esta facultad, y conjuntamente con el ingeniero en computación Simón Mario Tencer y el analista de sistemas Nelson Pequeño, todos pertenecientes a la Unidad Académica Sistemas en asociación con el Departamento de Administración, estaremos aquí para acompañarles en este tema de especificación de requerimientos que en los últimos tiempos se ha convertido en un tema central en lo que se refiere a diseños de sistemas de información. La unidad curricular Procesos y Sistemas de Información, liderada por la contadora licenciada en Administración Silvina Napoli, profesora agregada grado 4, y la ya mencionada Unidad Académica Sistemas asociadas al Departamento de Administración de esta facultad, trabajarán en conjunto en las próximas instancias lectivas del curso que hagan referencia directa al aspecto computacional de los sistemas de información. Este tema que vamos a comenzar a tratar hoy figura en el programa de esta asignatura de Procesos y Sistemas de Información, justamente luego de haber visto el concepto central de sistema de información. En esta primera instancia tendremos dos clases, donde en la primera veremos todo lo relativo al tema, para ya en la segunda clase entrar un poco más en profundidad a desarrollar una metodología de especificación de requerimientos. Cuando se desea construir un sistema de información, el usuario que desea computarizar determinada rutina de su trabajo deberá necesariamente sentarse en una mesa a intercambiar ideas con su contraparte informática para expresarle lo que quiere hacer. Y deben entenderse mutuamente. Quien expresa lo que desea hacer debe ser comprendido por el desarrollador, por el informático. Y una vez que está casi elaborado el sistema de información por la contraparte informática, el usuario, o sea ustedes, deben validar si lo que hizo se corresponde con la solicitud inicial, con lo que ustedes le pidieron. Existen diversas metodologías, digamos, de entendimiento, y la más generalizada y ampliamente utilizada tanto internacionalmente como localmente es un lenguaje relativamente nuevo llamado UML, que nace como la reunión de otros lenguajes de modelado, de los cuales se extrae lo más útil e interesante para formar así el UML. Ustedes no se preocupen porque no vamos a entrar a analizar UML en profundidad. ¿Por qué? Porque excede las necesidades de este curso. Pero lo que sí vamos a ver es lo que ustedes necesariamente deben saber al momento de querer elaborar en sus trabajos un sistema de información o, lo que es similar, mejorar el sistema de información que ya tienen o existente. Bien, ¿por qué debemos tratar este tema? La lógica nos diría que si el usuario sabe claramente lo que se quiere, se lo comunica al desarrollador informático y listo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tiene que haber una metodología que trate este tema?
Lo cierto es que si miramos algunos casos en que se han desarrollado sistemas de información, una mirada al exterior, vemos que hay una gran cantidad de fracasos. Y esos fracasos se traducen en muchos recursos perdidos, en retribuciones personales, en equipamiento, en costos, etc. Estos fracasos tienen su costo, además de no haber cumplido con su objetivo, que era el de construir un sistema de información como si lo estaban solicitando. No es correcto comunicárselo al desarrollador informático y listo. Esto es falso. Y si observamos las instituciones que han caído en esta falacia, tenemos casos de entidades que están en la lámina, como ser AT&T, que es una de las empresas telefónicas más grandes de Estados Unidos. Vemos universidades, bancos, y esto en el extranjero, pero también ocurre a nivel local, aquí en Uruguay. Y son tantos quienes caen en estos problemas y con abultados costos que enumerar los principales casos, ya sean públicos o privados, no entran en estas láminas. ¿Quiénes pagan estos errores? Los costos incurridos y los tiempos insumidos son grandes, realmente son grandes. Y el resultado de estos fracasos van directamente a la basura. Aunque se pagan. ¿Quiénes son los que pagan estos errores? En el caso de los organismos públicos, el dinero saldrá de sus arcas, que se proveen en la mayoría de los impuestos que todos pagamos. En el caso de los privados, de los recursos financieros que se ponen a disposición para este fin. En todos los casos se pone el dinero, pero el resultado al que se arriba es mediocre, paupérrimo o nulo. Se invierte, pero sin resultado alguno más que pérdidas abultadas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no se tuvieron las debidas providencias del caso. Se pensó que era una simple comunicación al desarrollador y listo. Y no es así. En la metodología propuesta para que ustedes vean y utilicen, es la más utilizada y comprensible por todos los desarrolladores informáticos. Es una manera de acercarse al vocabulario utilizado generalmente para especificar los requerimientos de un sistema de información. No olviden que quienes solicitan mejorar los procesos de negocios automatizando algunas actividades serán precisamente ustedes. El índice de éxito en la implantación del sistema de información no es alto. No es alto. Toda entidad que haya transitado por los caminos de la implantación de un sistema de información y que su resultado sea un fracaso, se va a preguntar: ¿cuál fue el error? ¿Por qué fracasamos? ¿Cuáles fueron las causas de este desastre? Hemos perdido mucho tiempo y dinero. Eso se preguntan los directores de las empresas que tuvieron estos fracasos. Y las conclusiones a las que todos arriban son similares. La o las causas de no ser exitoso en la implantación de un sistema de información radica en que se ha realizado por parte de los usuarios, y escuchen bien,
por parte de ustedes una incompleta, incorrecta o inadecuada especificación de requerimientos del sistema de información a implementar. A implementar, aunque también podría ser que quisiéramos modificar un sistema de información ya existente y que los cambios que hubieron en los requerimientos del nuevo sistema no estuvieran adecuadamente especificados. ¿Por quiénes? Por ustedes. Muchos de ustedes, una vez insertados laboralmente en alguna empresa, en su gran mayoría, participarán en la creación y o en la modificación de los sistemas de información de vuestras empresas. Y deben cuidarse de no caer en fracasos, dado que serán en parte responsables de ellos. Por tanto, cuando escuchen que se está creando o se está modificando algún sistema de información, recuerden que la especificación de requerimientos del mismo debe ser completa, correcta y adecuada. En el tema de especificación de requerimientos, ¿cuál es el problema central? El problema central es la comunicación entre usuarios y desarrolladores. Supongamos que ambos actores están sentados en una mesa y están intercambiando ideas sobre un sistema de información que se quiera construir. En toda comunicación existe un mensaje que será emitido por el emisor y recepcionado por el receptor. Todo esto a través de un canal. Esa comunicación, dependiendo cómo se realice, puede tener una o varias interpretaciones. Una cosa diferente es un mensaje hablado y otra es un mensaje escrito. El vocabulario utilizado por una persona tendrá una interpretación que podría ser diferente del significado que tenga para otra. Y esto rige tanto si el mensaje va o si el mensaje viene. Es por ello que se trata de utilizar una metodología o lenguaje que para ambos actores tengan siempre el mismo significado y de esa manera reducir notablemente la generación de errores. Bien, son varias las personas que deben involucrarse en la construcción de un sistema de información. Así, tendremos al usuario, al que quiere construir el sistema de información, al jefe del proyecto, al analista, al programador, etc. Y este cómic que ven aquí, que se conoce desde hace muchos años, lo que resalta es cómo cada uno de ellos interpreta una cosa diferente de lo que ha interpretado otra de las personas, de manera tal que ninguno, ni siquiera el propio usuario, se refiere exactamente a lo que necesita. Ustedes verán que en todas las imágenes existe un árbol y que al parecer todas incluyen un asiento colgado de una de las ramas del árbol. Pero ninguna de las interpretaciones de las personas involucradas se parece a la necesidad que realmente tenía el usuario. Ni siquiera lo manifestado por el usuario
se parece a lo que realmente necesita. Y todo esto nuevamente por problemas de comunicación. Bueno, en esta y en las próximas láminas veremos que existen reales dificultades para la definición de los requerimientos y que cuando se intenta explicar una cosa, se interpreta otra. Así tendremos, por ejemplo, este cubo con un posicionamiento de las aristas que resulta imposible para las leyes de la física, y varios ejemplos más que vamos a ver a continuación. En esta otra lámina observamos algo similar. Personas que suben continuamente una escalera y otras que también continuamente bajan la misma escalera y resulta que están siempre en el mismo lugar. Se trata de ideas que han sido comunicadas con errores y cuyos resultados es el que vemos en la lámina. Una última lámina de este tipo. Vemos 4 elementos: una calle, una cebra, un semáforo en verde y un muro al final de la cebra. Seguramente quien transmitió esta idea no era esto lo que deseaba expresar, pero fue lo que interpretó quien desarrolló la idea. En estas últimas láminas hemos puesto énfasis en que siempre existen errores en las comunicaciones de ideas y debemos de alguna manera intentar minimizarlos. ¿Y cómo se arregla esto a nivel de las necesidades que cada uno de ustedes van a tener cuando quieran implementar un sistema de información? Y si existe esa manera de arreglar este problema, ¿cómo se puede difundir a todos los actores involucrados en la construcción de un sistema de información para que todos ellos puedan entender lo mismo? Cuando se construye un sistema de información, deberemos tener en cuenta que lo que se le pide a dicho sistema responde a necesidades que no siempre se pueden expresar fácilmente. No son fáciles de expresar por escrito. Muchos de ellos están interrelacionados y por allí las dificultades se multiplican exponencialmente. Y aunque no pareciera, la mayoría no se trata de requerimientos obvios. Si además consideramos que a menudo se consultan diferentes fuentes, muchas de ellas frecuentemente suelen ser contradictorias porque solo ven la funcionalidad que a ellas les interesa y les corresponde, ignorando la de otros actores. Y más complicado aún es el panorama si consideramos que algunos de los requerimientos que le hagamos al sistema son estables y otros son variables con el tiempo. Cambian. Veremos más adelante en el punto de evolución de los requerimientos que varios de estos cambian por distintas razones y deben, después del cambio, seguir en consonancia con el resto de los requerimientos ya relevados. Bien, hemos fundamentado hasta aquí las dificultades que tiene la especificación de requerimientos tanto a nivel local como internacional. Veremos que muy buena parte de los errores normales en los que se incurre suceden por no focalizarse en la metodología básica entendible para todos los actores involucrados en la construcción de sistemas de información. Y elementos a considerar en este campo serán los recursos humanos utilizados, el tiempo insumido y fundamentalmente los costos incurridos. Lo que sigue de ahora en más, incluyendo el contenido de la clase que viene, son los pasos que deberán seguir ustedes cuando se propongan construir o modificar un sistema de información. Son las reglas
de lo que se ha denominado ingeniería de requerimientos, que se ocupa específicamente de estos temas. Sepamos también que los sistemas de información tienen todos un determinado ciclo de vida. Hasta hace unos años, los sistemas duraban 10 o 15 años antes de que se volviera obsoleto y fuera necesario reemplazarlo por otro más adecuado a la realidad. Pero, hoy por hoy, se vuelven obsoletos mucho más rápidamente. A lo sumo a los 2 años o al año, nuestro sistema recién implementado quedará obsoleto y deberemos pensar en cambiarlo. Y deberemos nuevamente comenzar a relevar nuevos requerimientos. La frecuencia con la que se deberán levantar requerimientos será mucho más alta en el tiempo. Y para que la solución informática sea exitosa, ustedes deberán realizar una apropiada especificación de requerimientos de acuerdo a lo que veremos en las próximas láminas. Y todos esos datos formarán un documento llamado Documento de Especificación de Requerimientos, el que circulará entre los involucrados en la construcción del sistema, respetando las reglas de la metodología utilizada. Ahora comenzaremos a profundizar específicamente en el tema. No se olviden que a nivel académico estas referencias que se hacen al tema son preguntables y exigibles en las diferentes pruebas que se puedan hacer en la unidad curricular Procesos y Sistemas de Información. Pero más allá de que todo esto sea preguntable en revisiones y exámenes, lo más importante es que ustedes entiendan, comprendan que si tienen que construir un sistema de información o modificar uno ya existente, apliquen estos conceptos para arribar a buen puerto. A nivel de prácticos, se les pondrá una serie de enunciados que ustedes deberán resolver individual o grupalmente, siguiendo las pautas de estas clases y de la siguiente. Y aquí viene la respuesta a una de las preguntas que nos hacíamos hace un rato. ¿Cómo se arreglan estos problemas que veíamos en las láminas iniciales cuando cada uno de ustedes quería implementar un sistema de información? Y si existe esa manera de arreglar estos problemas, ¿cómo se puede difundir a todos los actores involucrados en la construcción de un sistema de información para que todos ellos puedan interpretar o entender lo mismo? Es así entonces que nace la ingeniería de requerimientos. La ingeniería de requerimientos es una de las ramas de la ingeniería en computación, cuyo objetivo es recopilar, analizar y verificar las funcionalidades que debe brindar un sistema de información. Su meta es producir el documento de especificación de requerimientos del que hablamos anteriormente, pero cuidando que éste sea correcto y completo. Si no es correcto o es incompleto, el resultado será indudablemente un fracaso. Al ser una de las ramas de la ingeniería en computación, nos asegura que tanto el ingeniero en sistemas o el analista en sistemas que se encuentren con ustedes para el relevamiento de estos requerimientos van a utilizar las mismas técnicas y herramientas que vamos a comenzar a ver enseguida. Recalco los verbos que aparecen en esta lámina: recopilar, analizar, verificar. La recopilación es la obtención de los requerimientos con las personas involucradas. Analizar es ver y comprender los problemas planteados y la mejor propuesta para resolverlos. Y verificar es contrastar con los involucrados si lo desarrollado es similar
a lo que se solicitó inicialmente. Si lo es, todo bien, pero si no, deberá comenzar el proceso de relevamiento de requerimientos nuevamente. Y además, se debe hacer en forma correcta y completa. Esto es muy importante que lo tengan en mente. Suele ser pregunta de revisión y/o examen. A todo esto, está muy bien que la especificación de requerimientos se realice en forma correcta y completa. Pero, ¿qué se entiende por requerimiento? ¿Qué es un requerimiento? Y aquí va el concepto. La lámina dice que es una característica que debe tener un sistema según las necesidades de alguien o de algo que interactúa con el sistema. Vayamos por partes. Primero hay necesidades de información que debemos satisfacer. Esas necesidades podrían ser, por ejemplo, un reporte de la facturación mensual que alguien necesita para tomar decisiones. Y ese alguien podría ser un gerente de la empresa. Entonces, distinguimos a alguien que interactúa con el sistema. Ese gerente va a interactuar con el sistema para que éste le brinde la información de facturación requerida. Y al interactuar, ese gerente se transforma en actor. Ese actor interactuará con el sistema para que le brinde esa información de facturación que necesita. Fíjense los vocablos que hemos utilizado: necesidades, interactuar, actor. También puede suceder, y lo veremos más adelante, que quien interactúe con el sistema no sea una persona, como en este caso, sino otro sistema que le solicita a este determinados datos. Aquí, el actor, quien interactúa con el sistema, sería otro sistema diferente. Entonces, ¿qué es un requerimiento? Es una característica o funcionalidad que debe tener un sistema. Es algo que debe realizar cuando interactuamos con él o una característica que el propio sistema debe tener. Vamos a ampliar en las próximas láminas. Un requerimiento estará bien definido si cumple con las siguientes 7 características. Atención, que esto también es pregunta de revisión. Primero, debe ser necesario. Si no, no es un requerimiento que atienda a una necesidad. Debe ser viable, debe estar especificado en forma completa, concisa, es decir, que no existan ambigüedades, debe ser consistente y congruente con el resto de los requerimientos. Las inconsistencias llevan a menudo al fracaso. Debe ser verificable, medible y finalmente debe ser trazable o rastreable. ¿Qué significa que sea necesario? Que obedece a una necesidad. Debe estar presente en el documento de requerimientos. Su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir, porque no va a ser reemplazado por otros requerimientos. En cuanto a la viabilidad, se estudia que el mismo se pueda efectuar con los recursos existentes en la empresa, o de lo contrario, ver si se han previsto o planificado las adquisiciones necesarias para instrumentarlo. En cuanto a completo, que debe proporcionar información suficiente para su comprensión.
No es necesario ampliar detalles en su redacción. Debe ser conciso, o sea, no ambiguo. Esto significa que tiene una sola interpretación. La redacción usada en la definición del requerimiento no debe causar confusiones al lector. De las inconsistencias, bueno, ya hablamos. La verificabilidad significa que sea posible comprobarlo, analizarlo, inspeccionarlo. Esta condición debe satisfacerse tanto antes de contar con el sistema en funcionamiento como cuando está en uso. En todo momento se debe poder verificar que se cumple con lo establecido en el requerimiento. Y finalmente, trazable significa que se pueda rastrear, que se pueda saber de dónde surgió y cuál fue la evolución del requerimiento. Se debe saber si hubo cambios, por qué causa, quién o quiénes lo hicieron y cuándo. Ya vimos entonces la naturaleza de un requerimiento. Son en general las funcionalidades que se le reclama a un sistema que éste debe hacer o una característica que debe poseer. En muchas oportunidades, esas características del sistema son restricciones bajo las cuales debe operar. Veamos ahora los tipos de requerimientos. Se pueden agrupar en dos grandes categorías: requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Aquí les vamos a explicar a qué corresponde cada tipo. Y cuando vengan las preguntas en alguna revisión, tal vez le pongamos una serie de requerimientos y ustedes deberán diferenciarlos entre funcionales y no funcionales. ¿Sí? Aquí vamos entonces. Un requerimiento funcional es precisamente eso. El sistema debe proporcionarnos esa funcionalidad que responde a una necesidad. En el caso de hoy, era el reporte de facturación que necesitaba el gerente de la empresa. Aquí hablamos de una entidad que lo necesita, porque ya vimos que podría ser una persona u otro sistema quien solicita el dato. Por eso hablamos de entidad. Por otro lado, un requisito no funcional no lo solicita ninguna entidad, sino que por el contrario, se trata de restricciones bajo las cuales el sistema debe operar, como por ejemplo, que pueda ejecutarse en dispositivos móviles o que tenga un determinado tiempo máximo de respuesta. Por tanto, si pregunto por una funcionalidad tal como un reporte especial para un gerente, tal como la facturación mensual de la empresa, ¿qué tipo de requerimiento será? Un reporte para un gerente. Será funcional. Y si especifico que debe proveerse en no más de 2 minutos, ¿qué tipo de requerimiento será? No funcional. Entonces, la ingeniería de requerimientos es el proceso por el cual se establecen las funcionalidades que un sistema de información debe proveer, así como las características o condiciones bajo las cuales éste debe operar. Tenemos entonces requerimientos funcionales y no funcionales. Veamos en las próximas láminas algunos ejemplos de requerimientos funcionales y no funcionales. Empecemos por los funcionales. Y aquí quiero detenerme un momento en esta plantilla que vemos en la lámina. Cuando en el práctico se le solicite crear un determinado requerimiento funcional
como parte del trabajo que deben hacer, es generar una plantilla similar a esta. El trabajo que van a tener que hacer, y ya nos vamos aproximando a la metodología UML, es hacer los diagramas de casos de uso que constan de un gráfico y una o varias plantillas como la que tenemos en esta lámina. Esta plantilla contiene fundamentalmente un requerimiento que indica como precondiciones, lo tenemos allí, desde dónde arranca o se inicia la funcionalidad a satisfacer, cuáles son los pasos que el sistema debe seguir, flujo normal, y dónde tiene que finalizar, postcondiciones. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase que viene. Por ahora, vayan tomando nota de esta plantilla. Estamos en la diferenciación de requerimientos en sus tipos funcionales y no funcionales. El contenido de la plantilla la veremos más adelante. El caso de requerimiento funcional que está en la plantilla es un requerimiento sobre el reclamo que realiza telefónicamente un cliente a una determinada empresa sobre algún asunto en particular. ¿Qué debería hacer el sistema en este caso? El requerimiento establece que quien interactúa con el sistema, y aquí no es el cliente sino un empleado de la empresa, ingresa el número de cliente, se despliegan sus datos, se verifica si está al día con sus cuotas y en ese caso se ingresa el motivo del reclamo y se genera un número de reclamo. Esto es un caso típico de requerimiento funcional. Es algo que debe realizar el sistema y que responde a una necesidad. Muy por el contrario, los requerimientos no funcionales no responden a alguna funcionalidad solicitada para resolver una cierta necesidad, sino que son condiciones, propiedades que debe cumplir el sistema, más allá de lo que se le esté pidiendo. No se refieren a las funciones del sistema, sino a las propiedades del sistema. Atención a este punto, repito. Los requerimientos no funcionales no se refieren a las funciones del sistema, sino a las propiedades del sistema. Así, por ejemplo, deberán manejarse aspectos de seguridad informática, de integridad de datos, disponibilidad y confidencialidad, así como del cumplimiento de determinadas disposiciones legales. Atención aquí. Disposiciones legales que regulan los datos que circulan en los sistemas de información, a saber, la Ley 18331 de Habeas Data, conocida como Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 18381 de Información Pública, cuando una determinada información es pública, es reservada o es confidencial, y la 18.600 sobre documentos electrónicos y firmas digitales. También existen otras disposiciones legales, tales como, por ejemplo, las referidas a la facturación electrónica. A esto se agregan características de las que ya hemos hablado antes, tales como rapidez y portabilidad, en el entendido de que la portabilidad es el uso del sistema en diferentes plataformas, en un PC, en una tablet o en un smartphone. Bien, ¿quiénes intervienen en la especificación de requerimientos?
¿Cuál es el personal involucrado en este proceso de especificación de requerimientos? ¿Cuál es el personal involucrado en la ingeniería de requerimientos? Los posibles roles que se suelen distinguir en la ingeniería de requerimientos son en principio todos los que figuran en esta lámina. Y dentro de todos ellos, una mención especial para los usuarios finales, líderes y usuarios de testing, que serán justamente ustedes y que serán quienes planteen las necesidades a cubrir al equipo técnico que desarrolla el sistema. La ingeniería de requerimientos debe identificar las características de todas estas personas y sus roles, en especial sus intereses y sus limitaciones. En especial a nivel de operación, no deberían haber personas analfabetas, por ejemplo. Y en la capacitación, no deberían haber personas de muy avanzada edad. Todo esto debe ser explicitado y nada puede darse por obvio, porque si no, ahí es donde surgen los fracasos. En el trabajo de la ingeniería de requerimientos hay 5 trabajos principales, y que son los que están en esta lámina: el análisis del problema, la evaluación y negociación, la especificación de los requerimientos, la validación de los requerimientos y la evolución de los mismos. Esta también es pregunta de examen. Veamos las actividades de la ingeniería de requerimientos. Veamos la primera, que es el análisis del problema. Esta primera actividad a su vez se conforma por las siguientes tareas: comprender el problema, construir un vocabulario común, identificar a todos los involucrados y definir el alcance del sistema. Todo esto para analizar el problema. ¿Qué significa comprender el problema? Esto es básico. Consiste en determinar quién tiene el problema realmente, considerar dicho problema desde una variedad de perspectivas y explorar varias soluciones desde diferentes puntos de vista. Así, si por ejemplo un cliente se queja por las demoras que le ocasiona hacer colas de espera para ser atendido cuando realiza un determinado trámite X, las diferentes perspectivas a considerar serán la perspectiva del cliente por la pérdida de tiempo y también la perspectiva del negocio por la posible pérdida de ese cliente. Y las soluciones en este caso podrían ser determinar por qué se demora la atención, agregar más puestos de atención, automatizar el trámite o tercerizar el servicio, por ejemplo. En la siguiente lámina veremos el ítem construir un vocabulario común. ¿Qué significa esto? Que debe confeccionarse un glosario o catálogo donde se definan todos los términos que tengan significados comunes, sinónimos, y que serán utilizados durante todo el proyecto. Una misma palabra o expresión puede tener diferente significado en diferentes contextos, y este glosario evitará confusiones. Por su parte, suele darse la situación que quienes están en cierta área del negocio conozcan el significado de los términos que utilizan, pero esto no incluye a los técnicos informáticos que del negocio conocen poco.
deben familiarizarse con el vocabulario, y esta necesidad de familiarización incluye al analista funcional, al programador, al administrador de base de datos. La creación del glosario trae beneficios porque aleja ambigüedades, ahorra tiempo y asegura que todos los participantes en una reunión interpreten de igual forma los términos utilizados. Todas las definiciones están juntas en un mismo lugar y además son reutilizables en otros proyectos. En el caso de la lámina, si hablamos del término o vocablo bicicleta, ¿qué se entiende por bicicleta? Y acá vemos varios tipos: con rayos en las ruedas, sin rayos, con una rueda más grande que otra, con 3 ruedas en lugar de 2, con asientos reclinables, para usar en forma sentada, para usar recostado, etc. Y todas estas variaciones provienen de un solo vocablo: bicicleta. Esta variabilidad de conceptos nos puede llevar a construir una bicicleta de este tipo, como la que figura en la lámina, que no iría ni para atrás ni para adelante. Otro fracaso. Sí, vemos que tiene 2 ruedas, que tiene cuadro, que tiene pedales, que tiene cadena, que tiene asientos, pero está mal estructurada. Podría decir frenos. No, no tiene frenos. Nadie me dijo que llevaba frenos. Un tercer componente del ítem analizar el problema es identificar a los involucrados, esto es, ver a todas las personas o grupos de personas que están directa o indirectamente afectados por el sistema. Esto evita sorpresas a medida que avanza el proyecto. Las necesidades de cada afectado son discutidas y sometidas a debate durante el trabajo de ingeniería de requerimientos. Se deben conocer las opiniones de todos los involucrados, y una de las cosas que se deben considerar es que frecuentemente existen situaciones contradictorias. Por ejemplo, una persona informa que determinados datos no los necesita y por lo tanto no se deberían ingresar al sistema, pero pueden ser fundamentales para otro proceso posterior. Para saber quiénes son las personas o entidades que serán afectadas por el sistema, se deben realizar algunas preguntas como las que figuran en la tabla de la lámina. ¿Quién interactuará con el sistema? ¿Quién desarrollará el sistema? ¿Quién probará lo realizado? Y otras preguntas similares de interés. Finalmente, el cuarto ítem dentro de la primera actividad de la ingeniería de requerimientos será definir el alcance del sistema. Esto es, definir los límites y las restricciones del sistema. Aquí se define lo que se elaborará y lo que no se elaborará. Se establecen fronteras, qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera. Muchos fracasos se dan por reclamos de los usuarios por partes que no fueron incluidas en el sistema de información y que se suponía que debían estarlo. En ambos casos estaba mal definido el alcance. Pasamos ahora a la segunda actividad de la ingeniería de requerimientos: evaluación y negociación de los requerimientos. La diversidad de fuentes de requerimientos hacen necesaria una evaluación para ver si son adecuados o no para el cliente. Se evalúan según su factibilidad técnica, operacional y económica.
Factibilidad técnica, si se puede operar con la tecnología actual de la empresa. Operacional, si se puede operar este sistema sin alterar, por ejemplo, el organigrama de la organización. Y económica, si se cuenta con los presupuestos y disponibilidades financieras adecuadas para su implementación. Entonces, en función de esta evaluación, se clasifican los requerimientos según la importancia que tiene cada uno en términos de implementación. Es decir, se los prioriza. Algunos sí, otros no. Y esa prioridad se utilizará para establecer la secuencia de las actividades de diseño y de prueba de cada requerimiento. Y esa prioridad dependerá de las necesidades que tenga el negocio. Se realiza entonces una clasificación de requerimientos en mandatorios, deseables e innecesarios. Y aquí se da la fase de negociación con el cliente, dado que algunos requerimientos van a ser elaborados y muy probablemente otros no, por las consideraciones anteriores. Entremos en la tercera actividad de la ingeniería de requerimientos, que es la especificación de requerimientos propiamente dicha. En esta actividad se genera el documento de especificación de requerimientos, también llamada SRS por sus siglas en inglés, Software Requirement Specification, que contiene una descripción completa de las necesidades y funcionalidades del sistema que será desarrollado. En este documento figuran los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, así como requerimientos de hardware, software, diagramas y toda otra información que sirva de soporte y guía para las fases posteriores. Este documento servirá como fuente básica de comunicación con el cliente, los usuarios finales, los analistas de sistemas, personal de pruebas y todo aquel involucrado en la implementación del sistema. Clientes y usuarios utilizarán este documento para comparar si lo que se está proponiendo coincide con las necesidades de la empresa. Analistas y programadores lo utilizarán para determinar el sistema a desarrollar. Personal de pruebas elaborarán las pruebas funcionales y de sistemas en base a este documento. Al tratarse de un documento estándar, facilita la lectura y escritura del mismo, siendo un documento familiar para todos los involucrados. El SRS, o sea, el documento de especificación de requerimientos, tiene las mismas características que cada uno de los requerimientos en sí mismos. O sea, debe ser completo, consistente, verificable, factible, rastreable, etc. Bien, llegamos así a la cuarta actividad de la ingeniería de requerimientos, que consiste en la validación de los mismos. Esta actividad muestra si los requerimientos definidos en el sistema son realmente los que el cliente quiere, si son correctos, si son completos, apropiados al negocio y a la organización. Es decir, que no tenga omisiones, que no tenga ambigüedades, que no tenga inconsistencias, que no tenga redundancias. Finalmente, llegamos a la quinta actividad de la ingeniería de requerimientos, la evolución de los requerimientos. Deben saber ustedes que los requerimientos cambian en el tiempo.
en el ciclo de vida del proyecto por diferentes razones, tales como cambios en el problema base que se estaba resolviendo, o porque no se hicieron las preguntas correctas a las personas correctas, o porque cambió el ambiente de negocios, por cambios en el mercado donde se desenvuelve el negocio, etc. Las solicitudes de cambio en los requerimientos pueden provenir de muchas fuentes y es probable que estos cambios a algún requerimiento tengan impacto en los otros. Entonces, todos estos cambios exigen que se realice una administración o gestión de cambios, registrando cada uno de ellos, analizando posibles impactos en otros requerimientos y fundamentalmente mantener un control de versiones. No se olviden que cada requerimiento tiene una versión y que debe registrarse. Veremos más adelante cuando tratemos casos de uso y UML que cada diagrama se identifica por su versión. Generalmente se asignan dos números para identificar la versión. Por ejemplo, versión 3.2. Estos números se van incrementando conforme el desarrollo sea mayor y se requiera la asignación de un nuevo número único. Se aumenta el número de la izquierda cuando el software o documento sufre grandes cambios y mejoras. Y se aumenta el número de la derecha cuando el software o documento tiene pequeños cambios y o se subsanan algunos pequeños errores. Y así sucesivamente. Bien, en esta lámina simplemente hacemos referencia a este control de versiones de cada requerimiento y enumeramos algunas bondades de dicho control que son los que están allí expuestos en esta lámina. Resumiendo entonces, vemos que las actividades de la ingeniería de requerimientos en la que ustedes se verán relativamente involucrados se puede visualizar como una gran espiral que se recorre desde el centro hacia afuera. Así, comenzaremos por ejemplo por un estudio de viabilidad, factibilidad técnica, económica, operacional. Luego se sale a obtener los requerimientos, luego se especifican, se validan, se hace un prototipado o construcción de prototipos, y esto lo vamos a ver a continuación, etc. Y entramos ahora a las técnicas y herramientas de la ingeniería de requerimientos que se utilizan para la obtención de los mismos. Esta es también pregunta de revisión. Estas herramientas son variadas, están allí expuestas y a menudo se utilizan en forma conjunta. Es difícil encontrar casos donde se utilice exclusivamente una o dos de ellas. Dentro de las importantes y utilizadas tendremos entrevistas y cuestionarios, tormenta o lluvia de ideas, el brainstorm, el prototipado o creación de prototipos y finalmente los casos de uso y UML que los veremos en la clase próxima y que servirá esto de apoyo para los ejercicios prácticos virtuales que tendrán ustedes en el curso. Veamos con un poco más de detalle cada una de estas herramientas o técnicas para especificar requerimientos.
Comencemos con las entrevistas y cuestionarios, las cuales permiten reunir información de personas o grupos de personas. Y las preguntas que se realicen a las mismas deben ser de alto nivel para conocer el problema planteado por el usuario. Esas preguntas se pueden agrupar, tal como están en la lámina, en preguntas sobre usuarios, sobre los procesos de negocios que afectan o sobre el propio sistema. La segunda técnica o herramienta es la denominada tormenta o lluvia de ideas o brainstorm. Básicamente, cada uno presenta una serie de ideas y se dejan acumular sin abrir juicios críticos de cada una de ellas. Luego se seleccionarán las ideas más razonables y más eficientes. Cuantas más ideas se sugieran, mejores resultados se conseguirán. Es de destacar que la producción de ideas en grupo es más efectiva que la producción individual, dado que una idea siempre va llevando a la otra. La tercera técnica de la ingeniería de requerimientos es la creación de prototipos. El prototipado o creación de prototipos comienza con lo que se llama diseño rápido, donde solo se representan aquellos aspectos del software que serán visibles solamente por el usuario. Por ejemplo, las entradas y las salidas, sin ningún procesamiento intermedio entre ambas. Este prototipo es evaluado por el usuario y tras varias interacciones, el prototipo es puesto a punto, mejorando así la comprensión del problema por parte del desarrollador. Finalmente, la última de las técnicas y herramientas para especificar requerimientos del sistema de información son los casos de uso y el UML. Es la forma más moderna y difundida de especificar el comportamiento que va a tener un sistema de información. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo externo a un sistema lo usa. Atención a este punto, el uso. Los sistemas son usados, no solamente por personas, sino también puede ser utilizado por otros sistemas o por ciertos dispositivos de hardware. Recuerden que cada vez que se les solicita casos de uso, ustedes deberán efectuar por lo menos dos cosas. El gráfico con el actor que interactúa con el sistema, sea este una persona u otro sistema, y además, muy importante, no se olviden, la plantilla con la descripción de cada caso de uso. Son dos cosas, gráfico más plantillas. No se olviden este detalle. Esta técnica es muy importante en especificación de requerimientos y en la próxima clase vamos a entrar en mayor profundidad, puesto que se tiene previsto realizar ejercicios presenciales y virtuales en EVA con puntuación válida para exonerar el curso. Bien, ya estamos terminando. En esta lámina hemos hecho una comparación de las principales herramientas utilizadas para la especificación de requerimientos. Tenemos las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y por lo general se utiliza una combinación de estas cuatro técnicas dependiendo de los casos que se estén trabajando y aprovechando con énfasis las ventajas de cada una de ellas. Bien, en la próxima clase vamos a continuar
con los casos de uso y UML en profundidad. Muchas gracias por su atención.